Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto darles la bienvenida a otro episodio de Read to Lead, el podcast donde exploramos libros que nos ayudan a pensar de mejor forma en temas de emprendimiento y donde nos acompañan para comentar los emprendedores que están construyendo startups muy fuertes y trascendentes. Soy Fabri Serfati y hoy me emociona sumergirme en Clear Thinking de Shane Parrish, un libro que ofrece una idea simple pero poderosa. El mayor obstáculo para tomar mejores decisiones no es la falta de inteligencia, sino la falta de claridad. Y según Shane, la claridad proviene de dominar nuestras respuestas internas a la presión, las emociones, el ego. Y también podemos construir una metodología para pensar mejor nosotros y para ayudar a nuestras organizaciones a pensar de mejor forma sobre los problemas que se nos enfrentan. Para explorar este libro, hoy me acompaña alguien a quien le tengo muchísimo respeto profesional y además un cariño importantísimo, es Pato Bichara, es CEO y founder de Collective Academy. Eh, Collective Academy está reinventando la manera como ejecutivos y founders aprenden y aplican esos conocimientos para construir empresas mucho más sólidas y para desarrollarse como personas. Estoy seguro que esta conversación va a ser súper interesante y les va a dejar mucho en términos de cómo aprender a pensar y cómo pensar de forma diferente. Bienvenidos al Read to Lead y espero que disfruten mucho este capítulo. Pues una vez más, siempre empiezo de la misma manera. Tengo que empezar a buscar otras formas de arrancar estas conversaciones, pero una vez más me acompaña alguien a quien quiero muchísimo, que nos conocemos desde hace más de 10 años, yo creo, por ahí, y que a quien admiro mucho porque ha ido construyendo una carrera súper interesante, muy padre. El día de hoy vamos a platicar con Pato Bichara. Tenemos un dicho en Ignea que una vez que alguien pasa por Ignea es igneano para toda la vida y Pato es uno de esos miembros de esta comunidad que hemos ido construyendo a lo largo de estos 20 años al que le tengo mucho aprecio y mucho cariño y agradezco mucho que hoy nos des tiempo, Pato, para platicar contigo y para conocer un poquito más de lo que has venido haciendo estos últimos años y hoy vamos a leer un libro padrísimo que se llama Clear Thinking de Shane Parrish, recomendación de Pato, eh, y que tiene una historia súper padre, interesantísima. Entonces, Pato, ¿por qué no nos cuentas? Primero, otra vez, gracias por estar acá. De verdad, es un lujo tenerte aquí. Cuéntanos por qué estamos leyendo esto y cuéntanos qué estás haciendo ahorita. Sí, muchas gracias, Boris, por la invitación. Feliz de estar aquí con tu audiencia. Efectivamente, ya son, yo creo que 13 años de al menos conocernos y aunque trabajamos pues, un año casi juntos, Sí. la relación, el cariño y el apoyo en este camino emprendedor ha estado ahí siempre, tanto tuyo como de todo el equipo de Ignea, y es algo que les aprecio infinitamente. ¿Por qué elegí que leyéramos juntos Clear Thinking? Te lo voy a poner en dos partes. La primera es, Shane Parrish es alguien que he admirado por muchos años, prácticamente desde que me gradué del MBA, con esta mentalidad de que no sabía lo que no sabía, quise seguirme preparando y muy rápidamente llegué a su blog, que es Farnham Street, fs.blog, al rato lo dejamos en las notas del episodio, y me empecé a dar cuenta que estaba este tipo de Canadá que escribía muy diferente, que escribía muy conciso, que pensaba diferente y que resultaba que era un advisor y consejero y mentor de muchos de los CEOs más importantes de Estados Unidos y de Europa, ¿no? Lo empecé a seguir también. Él era, pues, de las personas que más estudió a Charlie Munger y a Warren Buffett y a estos expertos en temas de inversión y gestión de tiempo y otras cosas. Sí. Y fue así que llegué con él. Después de varios años de leer su newsletter y todo, lo empezamos a usar en Collective, y te lo digo un poquito más que es Collective, como pre-work de muchas de las sesiones, y eventualmente sacó este libro, creo que hace 2 o 3 años, Sí. y cuando comenzamos a pensar en qué íbamos a hacer por los 10 años de Collective, ahorita otra vez doy el contexto completo, dijimos, ¿a quién debemos traer este evento tan especial que vamos a hacer el próximo 14 de mayo en Ciudad de México? Y la primera persona que se nos dio en mente fue Shane Parrish, ¿no? Yo creo que toda nuestra comunidad de aprendedores o alumnos lo han leído, todos nuestros mentores son muy fans, muchos de nuestros inversionistas y advisors lo aprecian mucho. Dijimos, ¿por qué no traer a Shane Parrish a Latinoamérica? Y luego vamos a traer el 14 de mayo a un fireside chat conmigo. Entonces dije, bueno, vamos a aprovechar este Read to Lead de abril o mayo
para que realmente yo lo relea, porque lo he leído honestamente hace 2 o 3 años, porque de hecho usamos parte del contenido en algunas sesiones de Collective, Correcto. y releerlo y estar listos para el evento. Así que emocionados por eso. Y si quieres, les cuento un poquito de la audiencia Por eh, favor. qué es Collective, pero prácticamente un poco después de mi paso por consultoría en Bain por Venture Capital en Ignia, me fui a la maestría y yo me fui con una idea muy clara que era interesante estar de advisor o consultor y estar de inversionista de Venture Capital y estar acompañando a los emprendedores, pero los que estaban divirtiendo realmente estaban en la cancha operando, ¿no? Y eso creo que lo vimos ahí con historias de éxito y Sí, historias de terror también. también. Y yo decía, yo honestamente siempre pensé que no tenía madera para ser emprendedor, pero estando en el MBA en la Escuela de Negocios de Harvard, me empecé a dar cuenta que lo que estaba aprendiendo era demasiado útil, pero era bastante prohibitivo para la mayoría de los líderes en América Latina, ¿no? Claro. Y por otro lado teníamos pues un ecosistema emprendedor creciente, Sí. tanto a nivel startup y scale-ups escalando en la región. Tenían las empresas de tecnología americanas, llámense los Netflix, Twitter, Ujú. Google de este mundo aterrizando y buscando talento, y las multinacionales mexicanas en transformación. Y nos empezamos a dar cuenta que el cuello de botella para estas organizaciones no iba a ser si tenían el CAPEX para invertir en estos proyectos de transformación, sino si tenían a los líderes preparados que llevaban a cabo estos proyectos de transformación dentro de las organizaciones, ¿no? Qué interesante. Y fue así que se me ocurrió decir, a ver, hay una oportunidad aquí grande de resolver un problema que Ujú. honestamente no sabía si iba a ser un negocio originalmente. Si te acuerdas, en esos años en Ignia, pues yo ayudaba mucho con el pipeline y nos llegaban cosas de fintech, nos llegaban cosas de energías renovables, de vida sustentable, no llegaban cosas de educación ni de, Es ni verdad. de recursos humanos. Y dije, bueno, hay una razón por la cual tal vez no lleguen, es pues porque, como un poco dice el libro, o sea, o eres el único que lo estás pensando y eres muy inteligente, o eres el único que lo estás pensando y estás muy tonto. Pero realmente dije, bueno, voy a explorar esta oportunidad. Decidí al graduarme en la maestría dedicar unos meses a explorar esta oportunidad de construir una plataforma de aprendizaje para líderes en América Latina. Y 10 años después aquí estamos habiendo impactado casi 17,000 líderes, Qué con un padre. programa de maestría que muy rápidamente se ha posicionado como uno de los top 3 de México en número de alumnos, y un montón de multinacionales, scale-up y startups con los que hemos trabajado para desarrollar los equipos. Y ha sido una experiencia maravillosa. O sea, tengo muchos contactos con gente que ha estado por Collective Academy y Otto, mi socio, también es profesor ahí y de verdad que han construido una comunidad bien interesante y creo que la gente que de alguna forma ha pasado por donde están ustedes, se queda con una experiencia súper interesante, muy práctica, no tan académica, muy enfocada a resolver temas y creo que pues son de esos modelos que hay que seguir muy de cerca, caray. La verdad es que el seguir aprendiendo es de esas cosas que te permiten no anquilosarte, que te permiten mantenerte vigente y en el contexto de negocios hoy, si no lo haces, la verdad es que te vas quedando fuera a una velocidad increíble, increíble. Sí, yo creo que la alternativa de lo que dices tú es justo eso, decir, oye, pues me gradué de una universidad top hace años y ya sé todo lo que tengo que saber. Y por un lado, como está cambiando el mundo y la velocidad a la que está las nuevas tecnologías, tienes que estarte actualizando porque si no, incluso tus 100%. habilidades, por muy ejecutivas y de liderazgo que sean, pueden quedar obsoletos muy rápido, ¿no? ¿Sabes qué es interesante? Porque la génesis del Read to Lead era, a mí no me gustaba leer de negocios, me encanta leer, pero realmente decía yo, voy a ver, te metes 10 horas en la oficina y encima te vas a ir a leer de negocios, puta, qué flojera. Y en la pandemia dije, tengo que encontrar algo para obligarme, porque me estoy quedando corto en cuanto a mis conversaciones. Y empezó como un ejercicio de obligarme de manera pública a leer un libro. Y la mejor manera de construir una buena biblioteca era, pues, tengo la bendición de trabajar con gente como tú todos los días, con emprendedores que se encuentran con problemas diario y que han hecho la tarea de al menos leer un libro y de quererlo compartir, porque otra de las cosas maravillosas de este espacio es la colaboración. Sí. Y entonces, pues así empezó. Hoy creo que este es el capítulo 43 o 44 Wow. y la idea es tener una currícula que le ayude a emprendedores a construir una biblioteca donde haya recursos que les sirvan. Entonces, como platicábamos tú y yo en el pretexto,
pues no vamos a hacer un resumen de este libro ni un book report. Más bien, parte de la conversación es cómo esto te ha venido ayudando a ser un mucho mejor founder. Entonces, me encanta el concepto de educación, creo que le están pegando justo donde tienen, y qué padre que lo puedan llevar a corporativos, porque si el mundo de emprendedores es dinámico, la antítesis, y no quiero pegarle a ninguno de tus clientes ni nada por el estilo, pero el corporativo está anquilosado por definición. Es el status quo, ¿no? Pero es interesante, Fabriz, porque muchas veces cuando me pregunto cuáles son las habilidades que requieren los Claro, líderes del futuro, son muy parecidas las que tienen o claro, tenemos los emprendedores de las que requieren no hay estos duda, líderes de las multinacionales, ¿no? Entonces, yo siento 100%. que el mundo se está yendo hacia una coyuntura donde el corporativo quiere moverse de manera más ágil, experimentar Claro. más, innovar más, y creo que es parte de lo que los corporativos están aprendiendo del ecosistema emprendedor a su vez. Súper, súper interesante. Fíjate que lo último que diría yo en términos de introducción para hablar de los corporativos es uno de los grandes retos que hemos tenido, y tú lo conoces bien esto, como Ignia, es cuando le vendemos una empresa a un corporativo, la probabilidad de que sea como meterse en la cama con un oso es Ujú. gigante. Y hay muchos ejemplos de empresas que hemos vendido que han sido retornos razonables para nosotros, pero que el corporativo las ha hecho pedazos, pedazos, pedazos. El que empiecen a generar esta sensibilidad alrededor del valor que pueden como construir aliándose y entendiendo la forma de pensar del emprendedor es valiosísimo para el ecosistema, valiosísimo. Creo que la chamba que están haciendo ustedes ahí es súper importante. Y es interesante lo que dices, Fabriz, porque efectivamente yo muchas veces cuando hablo con los venture capitalists como tú, les digo, prácticamente todos le resolvemos el mismo problema al corporativo. Ustedes lo resuelven trayendo la innovación Claro, que eventualmente colabora con la startup o la compra. Nosotros lo resolvemos desde adentro, tratando de que sus managers ejecuten la estrategia y sean mucho más claro. innovadores, tengan más herramientas para eso. Y luego, aparte, ellos tienen sus propios laboratorios de innovación y corporate venture capital y otras cosas. Pero en el fondo, todo el mundo queremos ayudar al corporativo a construir ese futuro, Claro. ¿no? Y creo que es lo que hacemos a través de los diferentes aristas de esta arquitectura de innovación, ¿no? Increíble. Oye, Pato, antes de que nos movamos, por favor, da tus redes para que no se nos vaya a olvidar al final. De todas maneras, lo vamos a meter en en las notas del episodio. Pero, ¿dónde te encuentran? ¿Dónde encuentran más información sobre Collective Academy? ¿Cómo le hacen para llegar a donde están ustedes ahorita? Claro, sí. A ver, mis redes es @patobichara. Estoy mucho más activo en LinkedIn y en Instagram, así que felices de recibirlos ahí y compartir más ideas y conocimiento. Y las de Collective es @Collective Academy o collectiveacademy.com. Pueden conocer más de nuestros programas, de nuestros cursos individuales. De hecho, tenemos un bootcamp presencial enfocado 100% en toma de decisiones, que es el tema que vamos a platicar hoy. Felices de guiar a la comunidad de Read to Lead al curso o programa que haga más sentido tanto para ellos y sus equipos. Padrísimo. Oye, pues mira, me gustaría empezar esta conversación alrededor del libro con un concepto que me gusta mucho, que es, creo que hay que desmitificar el tema del emprendedor como alguien que nace emprendedor y llevarlo más hacia la parte de alguien que se construye como emprendedor. Estoy trabajando mucho en un concepto que le llamo Founder Fitness y he dado un par de conversaciones al respecto alrededor de cómo vas generando habilidades relacionadas con ser emprendedor y no así como el, ya sabes, ¿no? El aura del emprendedor mágico que genera todas estas... Apareció en el Zócalo de la Ciudad de México como el águila devorando a la serpiente, ¿no? Exacto, tal cual. ¿Cómo se llama? En el garage, en Silicon Valley, En ya Silicon sabes, ¿no? Valley. Eh, Creo que este libro tiene una parte fundamental de eso y me gustaría empezar a explorar ese tema de habla mucho de cómo tomar decisiones y es un contexto como muy amplio. Eh, Ayúdame a entender cómo lo vives tú y por qué te pareció que este era como una piedra importante para empezar a generar todo el resto, digamos, de la construcción del pensamiento de un emprendedor. Sí, a ver, yo creo que como líderes, obviamente incluyendo emprendedores, nos pagan principalmente por tomar decisiones, ¿no? Hay muchas cosas que hacemos, pero en el fondo estamos tomando decisiones. Y yo te diría, en un inicio, cuando comencé Collective,
efectivamente, yo no era un emprendedor. De hecho, no tenía madera de ser emprendedor. Y de hecho, muchos de mis mentores, incluyendo tú, Álvaro, Cristina y Otto, me decían, Pato, tú eres un excelente venture capitalist, pero tú no eres un operador, ¿no? Y ahí yo creo que me topé primero con entender pues, lo que no sabes que no sabes. Quiero dejar una cosa bien clara. Nosotros queríamos que regresaras a Ignia, güey. Era por Yo eso sé, que te decíamos eso, no por otra cosa. Pero bueno, tenían sus sesgos, pero yo creo que lo primero era no, que justo totalmente. yo no sabía lo que no sabía. Claro. Y las habilidades de ser un emprendedor, de operar una empresa, de hacerte responsable de muchas cosas que cuando eres un colaborador o vicepresidente clave no tienes ni que pensar en esas cosas, son bien distintas, ¿no? Eh, y por otro lado, creo que está el tema de los sesgos pues de confirmación importantísimos. Y eso es lo que tú y yo hemos hablado mucho. Normalmente tenemos la visión del emprendedor cuando sales en las revistas, que para eso han pasado 5, 10 años de chingarle, y vamos a hablar aquí como dos regiomontanos, eh, porque realmente, y nunca ves a los emprendedores que no salen en las revistas, ¿no? Que son todos los casos no exitosos, que a lo mejor desde la perspectiva de inversionistas los hemos visto y los hemos acompañado y hemos tenido los duelos, pero creo que ese sesgo de confirmación es brutal y de hecho hay veces, y esto lo hablaba hace poco con un profesor mío de Harvard, le hacemos un deshonor al ecosistema y a los jóvenes que creen que todo esto es farándula, éxitos, levantar rondas y salir en las revistas, ¿no? Entonces yo te diría, por un lado no sabía lo que no sabía y por otro lado había unos sesgos muy grandes. Lo que sí es que tenía, y a ti tocó parte de esa decisión de mía de emprender, tenía una obsesión increíble por un problema grande que yo quería resolver, ¿no? Y entonces un poco lo que pasó en un inicio fue que realmente al yo ser prácticamente un solo founder, un emprendedor individual solo, Sí. pues me empecé a topar muy rápidamente con pared porque uno no tenía las habilidades claras, mis limitaciones eran fuertes. Lo que sí tenían ciertos mentores y advisors alrededor mío que me fueron guiando en esa etapa inicial. Y creo yo que pues rápidamente vas entendiendo un poco mejor el mapa, sabiendo dónde tienes tus puntos ciegos y por ende tratando de cubrirlos con mentores y eventualmente cuando levantamos la primera ronda de inversión en nuestra ronda Ángel, pues con equipo, ¿no? Porque no, tampoco puede hacer uno todo y ser ese Superman que se abre el garage y apareces brillando atrás, ¿no? Este, me llama la atención un par de cosas que dices y creo que vale la pena hacer un poco un clic ahí. Eh, Hablas del confirmation bias, ¿no? De todos estos, de estas, de estos, al final del día se convierten en puntos ciegos, que en el libro se habla mucho al respecto, y ligar eso con el hecho de que no sabes lo que no sabes, se vuelve como de los elementos fundamentales como para empezar a construir una metodología del pensamiento, que creo que es un poco de lo que habla el libro. Eh, ¿Tienes alguna anécdota que quieras compartir con nosotros de cómo de repente te arrancaste en algún tipo de iniciativa y que de alguna forma tú mismo te fuiste como autoconvenciendo de que por ahí era y cuando de repente platicabas de esto o ya lo implementabas, puta, decías, me fui un poquito de lado? ¿Te ha pasado eso en tu vida de emprendedor? Sí, a ver, te daría dos ejemplos. La primera, muy al inicio, cuando estaba solo, eh, habla mucho Shane en el libro de ponerte guardrails o Sí, como, muy importante. no sé cuál es la palabra en español. Yo lo pienso como las líneas del boliche para que no se te vaya Barreritas, ¿no? las barreritas. Sí, Ajá. algo así. ¿Quieres Y explicar por ese ejemplo, concepto antes de que entremos ahí? sí, claro, o sea, un poco el concepto de los guardrails es realmente nuestro cerebro es muy complejo. Si lo pensamos en primeros principios, somos changos. Y Sí, entonces nuestros defaults de acción, de exacto. pensamiento, suelen ser muy primales o muy básicos. Y entonces un poco lo que habla Shane Parrish en el libro es cómo diseña ciertas barreras o puntos de contacto que te eviten caer en ciertos enemigos o defaults estándar de nuestro cerebro complejo, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, tú me conoces perfectamente, yo soy una persona hipersocial, o sea, lo que más amaba de Ignia era el equipo, yo era el que organizaba todas las fiestas, todos los eventos, acompañaba a todos los emprendedores que podía en lo que me invitaran. Y al principio me costaba mucho estar solo como emprendedor, ¿no? Entonces, por ejemplo, Correcto. un guardrail que yo diseñé fue con uno de mis mentores, una reunión bisemanal donde me juntaba los viernes en la tarde con él después de comer y veíamos
aprendizajes de las últimas semanas, de los experimentos que corrimos y experimentos para las siguientes 2 semanas. Entonces era mi forma de forzarme a tener un equipo informal y de estar ejecutando un poco en modo emprendedor, ¿no? Contra estar esperando el reporte inversionista, que era mi rol anterior en ICNIA. Eh, el otro ejemplo muy claro de eso fue durante la pandemia, de hecho, un poco cuando comenzó Read to Lead, donde vimos una oportunidad de mercado de que muchos papás nos empiezan a buscar con base al éxito de nuestra maestría para que lanzáramos un programa de pregrado. Obviamente el mercado de pregrado en México es mucho más grande que el mercado de maestrías y lo veíamos como una oportunidad interesante y decidimos muy rápido pues diseñar algo y lanzarlo y fue un producto que se llamó Compass, que tuvo un éxito brutal, o sea, brutal en la primera generación. Recibimos como 200 aplicaciones, no sabemos bien cómo operar, entonces aceptamos al principio nada más a 30 jóvenes y esos 30 jóvenes después los colocamos en startups y fueron a romperla en sus carreras. Pero conforme las universidades tradicionales regresaron y aprendieron a hacer un poco mejor las clases en líneas, los papás se dieron cuenta que no querían pagar 2 colegiaturas, al TEC y al ITAM, a la UNAM y a Collective. Y de repente muy rápido el programa perdió product market fit o relevancia, ¿no? Y yo ahí estaba entercado de que este era el futuro de la educación, esta era la versión de licenciatura que yo quería que mi eventual hija tuviera. Y la verdad es que te diría, me tomó de 6 a 12 meses aceptar que era un producto que había tenido suerte, y también un poco lo que hablamos en el libro, y que no tenía realmente fundamentos para seguir existiendo como existía ahorita, ¿no? Entonces son 2 ejemplos puntuales, uno hacia lo positivo que habla Shane Parrish, otro hacia lo negativo, donde realmente se vuelve importante el pedir distintos puntos de vista, el entender información primaria, no nada más lo que tú estás consumiendo de instintos y otras cosas, ¿no? Que son bien importantes. Fíjate que me encanta lo que dices. Me gustaría hacer un poquito, un doble clic sobre el tema de nuestros defaults. De la misma manera como tú me dices que te conozco y que eres social, tú sabes que yo soy muy impulsivo. Y llevo muchos años trabajando muy fuertemente en la manera como me relaciono con la gente, porque también puedo ser muy social, pero puedo ser brutísimo, brutisísimo, y de repente ser muy rudo, y eso ha sido un tema en el que llevo trabajando muchos años, porque en lugar de generar el mejor contexto para ser más productivo y efectivo, al revés, o sea, cierra muchas puertas, rompe muchas conversaciones. Y una de las cosas que me gustó muchísimo del libro es, él no habla, el autor Shane no habla de que sea malo que tengas una naturaleza, sino que tienes que aceptar tu naturaleza y tienes que aceptar tus defaults y entender que están ahí por una razón, que a lo mejor ya evolucionamos en cuanto a sociedad de las razones por las cuales tenemos el cerebro reptiliano y reacciones muy rápidas y de repente muy agresivas, o de huir o de bloquearte, de una serie de cuestiones. Y cómo, entendiendo eso, los guardrails de los que estás hablando, las barreritas, te pueden ayudar a tomar mucho mejores decisiones. Y una que yo estoy aplicando desde hace mucho tiempo es no contestar inmediatamente. Eh, de repente me doy cuenta que mi reacción a responder a ciertos temas es, o sea, como una locomotora. Y apagar esa locomotora, dejarla descansar y volverla a prender al día siguiente, hace que esa locomotora cambie completamente la perspectiva y el contexto de la respuesta que estás dispuesto a dar. Entonces, creo que como emprendedor y hasta como papá, somos papás, además, yo voy multiplicado por 6, Por 6 y en varios años de diferencia. y varios años de diferencia. Hay veces que mis hijos me dicen cosas y les quiero arrancar la cabeza, y al minuto siguiente me doy cuenta que si les arranco la cabeza, destruyo la relación que es más importante en mi vida y no le aporto absolutamente nada. Y si es en ese contexto, puta, imagínate también el contexto laboral, ¿no? Entonces, el concepto de guardrails del libro me parece uno de esos, de los más ricos y de los más actionable, prácticos que puedes tener, ¿no? Y interesante es esa historia que cuenta el de Kahneman, ¿no? Daniel Kahneman, que es uno de los grandes pensadores yo creo que el que inició estos temas y de hecho se llevó el premio Nobel, que en paz descanse. Y dice que él, un poco como tú y yo, su inercia era decir que sí a todo y contestar inmediatamente, ¿no? Porque quieres
yo lo hablo en terapia con mi coach, que soy un people pleaser. Yo quiero quedar bien con la gente, ¿no? Entonces, el decir, oye, gracias por la invitación, me gusta esto que estás proponiendo, déjame revisar algunas cosas y regreso contigo, ¿no? Que muchas veces pasa el opuesto como emprendedor. Por ejemplo, a mí me pasa, de hecho, tengo un recordatorio aquí en mi escritorio, de que tú quieres brincar a la acción y un poco ese default de inercia que habla el libro, a decir, yo lo resuelvo y yo soy el emprendedor y soy el don chingón y entonces yo lo puedo resolver. En vez de decir, oye, no, uno, tienes que empoderar al equipo y dos, o sea, tienes que delegarlo porque si no, te empiezas a topar de cosas que tú no deberías de resolver y sé que es un poco lo que platicaste con Robin en su momento del libro de Buy Back Your Time. Es decir, oye, pues no te puedes llenar tú de cosas por mucho que tu default sea brincar a resolver ciertas cosas, ¿no? ¿Cómo? A ver, es un tema súper interesante. ¿Cómo vas administrando eso en el contexto de un emprendimiento que están haciendo y que está evolucionando? ¿Cómo vas cambiando tú como persona esos settings? Porque, pues como dijiste tú hace un momentito, tú empezaste solo, donde tú resolvías todo. ¿Qué cues vas buscando de tu equipo? ¿Cómo vas generando eso? Oye, hace poco tenía una conversación con alguien del equipo de marketing porque dicen que soy muy obsesivo. Y de repente si suben un post, sí soy. Y si suben un post con un copy que no me gusta, les doy el feedback, ¿no? Y lo que a veces no entiende el equipo es que uno como founder ha hecho prácticamente todos los roles de la organización. O sea, yo diseñé el primer sitio, yo llevaba las redes sociales, yo contestaba todos los correos, yo atendía a todos los aprendedores, yo atendía a todos los corporativos. Y obviamente conforme vas creciendo, pues empiezas a contratar equipo y hacer una organización que es parte de tu rol. Pero lo malo es que tú crees que lo sabes hacer porque lo hiciste. No quiere decir que es el mejor para eso. Y de hecho, al menos en mi caso, toda la gente que he contratado es mucho mejor que yo en lo que hacen, que como yo lo hacía, pero tiene ciertas ideas aún en común, ¿no? Ahora, que a tu pregunta en específico, yo te diría que, eh, al menos en mi caso, el que mi equipo de liderazgo me recuerde algunas cosas de que, oye, Pato, sigo tu feedback, pero esto ya no te toca a ti. Y, y acepta que alguien más lo va a hacer un poco diferente, pero igual lo va a completar bien. Es interesante. Y por otro lado, el yo constantemente estar revisitando cuáles son las dos o tres cosas que mueven la aguja, cuáles son las prioridades, un poco regresando al libro. Porque efectivamente, chamba hay para echar para arriba. Y por ejemplo, algo que no sabía, regresando a nuestra conversación inicial, era que en el mundo del emprendimiento, a diferencia tal vez de consultoría, incluso en algunos casos de venture capital, la chamba no se acaba. Si tú vas bien, siempre hay más chamba y más chamba y más chamba y más cosas para hacer. En consultoría, en el caso, pues acababa el proyecto, le entregabas al cliente los entregables y te ibas a la banca a esperar a que te volvieran a estafear, ¿no? En el caso de VC, obviamente siempre había cosas que hacer, pero muchas veces era simplemente decir, oye, se acabó el board meeting, pasó, debemos de seguir ciertos temas, pero hay una lista que va creciendo, pero no al ritmo exponencial que suele crecer en un emprendedor, ¿no? Entonces, eso realmente fue un cambio de paradigma para mí, decir, mira, siempre va a haber más chamba, se empieza a hacer la lista, se delega lo que se puede, lo que no se prioriza y simplemente saber que el día que estés aburrido vas a tener la lista para atacar ciertas cosas, ¿no? Fíjate que ahorita que estabas mencionando al equipo y tomar decisiones, hay un concepto en el libro que tiene que ver con The Hi-Fi Principle, que tiene que ver con la calidad de la información, y hay otro concepto que es el de, bueno, sacar información, digamos, que sea realmente de muy buena calidad. Y creo que ese es de los retos grandes. De las cosas que puedes coachar a tu equipo, obviamente es ayudarles a tomar mejores decisiones. ¿Te encuentras mucho con eso, con la gente con la que trabajas? Fíjate, hace poco reflexionaba, Fabriz, que nuestros equipos operan con un desnivel importantísimo de contexto. Uno piensa que lo que, no sé, yo platico en mi junta de consejo, con lo que platiqué con los clientes, se le pasa por Slack automáticamente al equipo. Y no, tú como director, como founder, tienes un contexto brutal de muchas cosas. Claro. Y nuestra principal responsabilidad como líderes es pasarles ese contexto a cierto nivel de detalle a los equipos para que ellos puedan tomar las decisiones, Sí. ¿no? Porque entonces una cosa es que yo diga, oye, please mándale a Fabriz la invitación al evento del 14 de mayo,
pero no saben ni quién es Fabriz, ni por qué se la Claro. quiero mandar, ni qué tiene que ver. Y otra cosa es que le digo, oye, mira, platiqué con Fabriz, es una persona muy importante en mi vida, es mi mentor, quiero que nos acompañe al evento del 14 de mayo, mándale esta invitación y mándasela así, ¿no? Entonces, como el tratar de acortar esa hi-fi information que habla Shane, el espacio entre te digo simplemente lo que quiero que hagas, Claro. te doy el contexto, te explico por qué. Estos son los datos que sustentan lo que estamos intentando hacer. Y eso es lo que me gustaría que pensaras y las decisiones que quisieras tomaras se vuelven importante. Y es algo que como managers y como líderes, honestamente nos da flojera hacerlo. No, porque no es fácil. En muchos casos, híjoles, le tengo que explicar 10 minutos, una tarea que a mí me va a tomar 20, pero también es parte de desarrollar nuestros equipos para que eventualmente podamos crecerlos a ellos y crecer nosotros, ¿no? No, y la otra es resolver una cagada, porque no me tomé los 10 minutos para explicarte lo que yo esperaba, me va a tomar mucho más tiempo y va a generar mucho más energía y un desgaste mucho más grande que el haberme tomado esos 10 minutos de conversación para darte el contexto completo. Y a lo mejor hasta hay una sorpresa en términos de que la persona con la que estás teniendo esta conversación tiene una mucho mejor propuesta que lo que le estabas pidiendo hacer. 100%. Y fíjate que, un poco para accionarlo para los founders que nos escuchan, algo que yo he intentado hacer es, porque obviamente da pereza hacer esto. Entonces, cuando salgo de una reunión importante, a veces simplemente me grabo un voice note también en WhatsApp, que luego con las tecnologías que hay te lo pasas a bullets, y entonces ya es mucho más fácil darles el contexto a que 3 días después, híjoles, que platiqué con Fabriz, que tenía que hacer el seguimiento, etcétera. Entonces, yo creo que estamos llegando a un mundo donde la tecnología nos permite automatizar algunas de esas cosas, o a lo mejor no automatizarlas, pero sí hacer lo que sean con menos fricciones que antes, ¿no? Es muy interesante. Creo que estamos en un momento, digamos, en el mundo donde el mayor activo que tenemos son los flujos de información. Y me parece que este libro se vuelve relevante porque te da herramientas específicas de cómo aprovechar esos flujos de información de la mejor forma posible. Eh, Me gustó mucho, lo estaba yo buscando ahorita en el libro, no di con él, pero este framework en donde te dice si el costo de tomar una decisión es bajo en términos del costo de oportunidad o de la posibilidad de que te equivoques, tómala de volada, o sea, ni te Sí, compliques, cabrón. O sea, you just go for it. Si el tomar una decisión tiene un potencial impacto, ya sea en costo de oportunidad o bien en que te equivoques grande, eh, tárdate tantito porque eventualmente vas a ir construyendo todo un racional alrededor de la decisión que vas a tomar. Y eso es completamente contraintuitivo. O sea, sí, así quieres estar, oye, y el concepto es decir, oye, güey, pausa, no estamos muy acostumbrados a como a tolerarlo o como a fomentarlo. No sé si te ha pasado algo sí. similar a eso, Pato. Sí, a ver, y creo que el libro habla de los dos tipos de decisiones, ¿no? Las que Sí, son consecuentes, inconsecuentes, y correcto, reversibles e irreversibles. totalmente. Que ahí ligándolo, Jeff Bezos le llama one way doors and two way Sí, doors, ¿no? sí, Entonces, las puertas de dos lados que se abren y se regresan es, oye, tienes una decisión que tienes que tomar, la puedes revertir fácilmente, pero antes no es tan consecuente, tómala. Ejecuta y luego ves si te equivocaste, te te regresas, regresas. ¿no? Oye, un ejemplo de esas, pues probablemente, ¿qué te pones hoy? ¿No? Oye, resultó que te viste en el podcast y no te gustó la camisa azul, cámbiate para la camisa blanca para las juntas de la tarde. Reversible, completamente reversible, completamente inconsecuente. Hay otras que a lo mejor son más consecuentes, pero son reversibles. Oye, vamos a abrir un país. A eso nos pasa un poco con el crecimiento exponencial de la pandemia, al decir, oye, no, Latinoamérica es nuestro, vamos a comernos el mundo, vamos a Colombia. Country manager, exploremos abrir las SAS, todo ese tema, y de repente te das cuenta que no era la decisión correcta. Entonces, la puedes revertir, o sea, no es el fin del mundo, pero te cuesta mucho más, es más consecuente, ¿no? Y luego hay decisiones que normalmente suelen ser más de vida, consecuentes y reversibles, como puede ser a lo mejor tener un hijo o una hija, que pues, ahí sí no lo puede echar para atrás, ¿no? Toca ese tema en específico, exactamente, claro, por supuesto. Pero para mí lo importante, un poco haciendo alusión a lo que decías, es
cómo estas inconsecuentes reversibles las tomas de manera muy rápida y luego en las otras, cómo corres un proceso donde vas aprendiendo más información durante el camino, que, como es tú, que te vaya a construir en tu marco de referencia para que eventualmente puedas decir, mira, me siento cómodo con esta decisión por esto, esto y esto. Y lo más importante, que creo que es algo que predica el libro, y yo te diría es algo que muy pocos líderes hacemos, es regresar a revisitar las decisiones, ¿no? No porque entraste, o sea, decidiste ir a Colombia y te fue mal, quiere decir que fue una mala decisión. Y Shane habla mucho de separar el proceso, eh, o sea, el proceso de la toma de decisión del outcome de la decisión, que es algo Tienes bien toda la difícil de razón. hacer en la cabeza, ¿no? Por favor, desarrolla más ese concepto, porque creo que es un concepto fundamental. El ejemplo que da en el libro que me encantó fue la jugada de los Seahawks en el partido contra los Patriotas en un Super Bowl, donde el entrenador de los Seahawks, yo siempre he sido muy villamelón con el fútbol americano, entonces no me sé ni los nombres ni nada, pero me acuerdo que en la última jugada, en el último minuto, decide hacer una jugada y la recaga el cabrón. Y, y cuando lo cuestionan, el güey es muy claro en que el outcome no fue el que él esperaba, pero no cuestiona su proceso de toma de decisiones. ¿Puedes hablar un poco de eso? Porque me parece que estás tocando un tema fundamental. Sí, y lo quiero poner en un tema a lo mejor más cercano Sí, a nuestra claro. audiencia. Eh, vamos a pensarlo como una inversión, ¿no? Y vamos a pensarlo, no sé, puede ser comprar una acción Sí, o comprar una casa, ¿no? Hay gente que, o sea, haces todo tu análisis, decides comprar la casa y la casa sube de valor. Entonces pensamos que porque subió de valor fue buena decisión. Y no regresas a revisitar si compraste la casa en la colonia adecuada, del tamaño adecuado, correcto. con las necesidades que tenías. No, subió de valor y entonces eso fue una buena decisión. Así, Cuando a lo mejor no, podías haber comprado la casa, pero te equivocaste en el proceso de la compra y claro. compraste la casa equivocada a pesar de que el outcome haya sido positivo, ¿no? Entonces, yo creo que el diferencial es decir, mira, hice mi proceso de toma de decisión, tomé esta decisión, el outcome fue A o B, ahorita sin juzgar cuál es el bueno y cuál es el malo, y regreso a los 3 6 meses a revisar esto, ¿no? Voy a contar algo que espero que no me regañes y si no lo cortamos. Yo me acuerdo que mi última chamba en Ignea, antes de irme al MBA, fue revisemos los investment memos para ver qué pensamos que iba a pasar con ciertas Correcto. compañías contra Claro, qué pasó, claro. ¿no? Y es un proceso muy interesante porque efectivamente cuando estás queriendo invertir y hacer el deployment del capital, Y todos son Mark doloroso. Zuckerberg, todo es precioso, la industria va a crecer, el mercado es increíble, la solución es poca madre. Y de repente ya 2 3 años después de la inversión dices, caray, estábamos muy positivos en esto y no pasó. Y otra vez, algunas de las que revisamos eran grandes inversiones, otras a lo mejor no tan grandes, pero efectivamente habíamos hecho assumptions en el proceso de toma de decisión de la inversión que unos fueron correctos, otros fueron incorrectos. Y me acuerdo perfectamente que León decía que el regresar a revisitar esas cosas que nos equivocamos nos permiten hacer luego checklist y otras cosas que sé que desarrollaron para el fondo de VC1 y VC2 y otras cosas que ustedes ahora usan, ¿no? Qué padre ejemplo, tienes toda la razón. Y es reaprender de los procesos que desarrollas y no reconfirmar que lo hiciste bien, sino realmente tener una visión objetiva del proceso que estás siguiendo para que el proceso mejore en términos de la toma de decisiones, ¿no? Y si pensamos, a mí me gusta mucho esta idea como de los avances que ha tenido la humanidad, la mayoría tienen que ver con el método científico, ¿no? ¿Y qué hace el método científico? Fijas una hipótesis, vas y experimentas, regresas con resultados y aprendes de ellos, ¿no? Y esto es un poco nuestro ciclo de aprendizaje también como líderes, donde si simplemente estás ahí operando en los defaults que habla Shane, pues realmente no vas a sacar ningún aprendizaje a pesar de que te esté yendo bien, ¿no? Y por eso esa importancia de pausar y decir, a ver, qué funcionó, qué no funcionó y qué podemos hacer mejor la siguiente vez. No, totalmente. La verdad es que el libro tiene una serie es complejo en el contexto de que una de las cosas que estaba yo pensando, uno de los defaults, y lo tocaste tú al principio de la plática, es to be a people pleaser, ¿no? De repente tomar decisiones porque quieres darle gusto a la gente, ¿no? Entonces, de alguna forma,
te lleva como a, una vez que te das cuenta de eso, te lleva como a cuidar y tener un espejo donde realmente constantemente estás revisando tus decisiones y la motivación de tus decisiones y asegurarte que no tienen que ver con le quiero dar gusto a fulanito o a sutanito. Pero por el otro lado, al final del libro, que se vuelve mucho más filosófico, habla mucho de cómo lo que realmente te hace feliz son tus conexiones humanas. Y entonces, ese balance entre conectar con gente, pero al mismo tiempo tomar decisiones un poco más independientes y al mismo tiempo estar al pendiente de tu vallas, tiene un contexto como superhumano. O sea, se ve que el tipo le ha dedicado mucho tiempo a reflexionar y a reflexionarse para construir este método, pero al mismo tiempo sin perder de vista lo fundamental que son las conexiones humanas en cualquier cosa que estés haciendo, ¿no? Y fíjate que, Fabriz, a mí me gusta mucho este cierre, porque si lo piensas, trae un método de construir problemas, ¿no? El capítulo, no sé si 3 o 4, y, y habla mucho de cuál es el problema que quiere resolver y cuáles son las Sí, prioridades. sí, Y si lo pensamos a nivel de vida y a nivel macro, y también sé que es mucho el trabajo que tú estás haciendo estos últimos años a nivel personal, sí, pues estamos aquí para intentar ser felices, ¿no? sí, Y de hecho, en la maestría de colectiva es una pregunta que hacemos a lo largo de ciertas sesiones. ¿Cuál es la definición de éxito de cada quien? Y creo que aplica también mucho el emprendimiento. Y a lo mejor te la podemos construir de ese lado. sí. Pero si piensas que la felicidad o tu definición de éxito es lo que estás optimizando, ¿cómo corres procesos para que el outcome sea el Para correcto? llegar ahí, claro. Pero a su vez, y como hemos leído en muchos libros y autores están de acuerdo, el proceso de toma de decisión que se llama la vida te lleva hacia allá, ¿no? Y lo tienes que disfrutar también. Entonces, no es nada más llegar, si crees en algo al cielo o algún lugar más allá, o si no crees en nada, llegar al lecho de muerte tranquilo y feliz, sino simplemente es cómo vives ese proceso de manera constante. Y creo que Shane hace un gran trabajo en extrapolar algunas de estas ideas para decir, mira, te doy aquí el toolkit práctico para cuando estás tomando la decisión de si tomas el term sheet o la ronda o no, pero a la vez, si lo piensas en el grand scheme of things, como dicen los gringos, en el big picture, pues a lo mejor me va a valer madre la ronda que decidiste a los 35 años, ¿no? Fíjate, es súper interesante porque he estado como últimamente reflexionando mucho sobre todo el contexto del juego finito y del juego infinito. Hace unos años incluso tuve un read to lead con Freddy Vega, que seguro conoces, el founder de Sí. Platzi. Va a estar con nosotros en Perspectives. Ah, sí. El cabrón me hizo leer un libro de este tamaño. No creo que debe haber tenido más de 75 páginas, pero es un libro de filosofía relacionado con el tema de la teoría de juegos, ¿no? Y parte de mis premisas en mis conversaciones con founders hoy es, tienes que entender que como emprendedor, si no estás dispuesto a abrazar esto como un juego infinito, donde disfrutas el proceso de emprendimiento y donde tus decisiones te llevan mucho más allá que simplemente un resultado inmediato, tu nivel de potencialmente de éxito y de frustración se multiplica por 25,000 si solamente estás, o sea, a diferencia de si solamente estás pensando en jugar este juego para ganarlo hoy y tener un emprendimiento exitoso hoy y que mañana vas a vender. Eh, y justo lo que estás tocando alrededor de cómo esto se vuelve de mucho mayor largo plazo y como de mucho mayor perspectiva, es interesante en términos de que ese sea tu espejo para tomar decisiones. Y yo Muy, creo que, muy Fabriz, haciendo alusión a esto, eh, tuvimos muchos turistas en el ecosistema emprendedor, a lo mejor en claro. 2020, 2021, Sí, que creían que esto era cuestión de un par de años, venir a levantar rondas, vender en secundarias, vender la compañía en 3, 4 años. Y otra vez, si ves a la gente, a las compañías que hoy están allá afuera, que somos exitosas, la mayoría tenemos mínimo 10 años chingándole, sí. ¿no? Los Bitsos, los Clips, los Confíos, o sea, estamos ahí en la arena, ¿no? Y hemos pasado por muchas cosas. Y yo creo que otra vez, no sé si esto tu audiencia lo aprecia o no, pero es un error gigante y estoy totalmente de acuerdo con Fred en esto,
El decir, voy a construir una compañía en una industria que no me interesa, en un problema que me vale madre, para venderle en 3 años al incumbente. ¿Por qué no? Y ahorita justo con motivo de estos 10 años hemos estado en un proceso de planeación estratégica y reflexión. Y yo le decía al equipo directivo y al consejo, les decía, yo quiero plantear una misión a 100 años de Collective. O sea, porque estamos construyendo una compañía que idealmente va a perdurar, sea el dueño quien sea el dueño de la compañía, pero que perdure, ¿no? Y un poco al punto de los corporativos es destruyendo las cosas, que sea tan poderosa que tenga que perdurar, ¿no? Y entonces en ese proceso realmente te hace cuestionar muchas otras cosas porque empiezas a pensar en cosas como, oye, ¿qué va a ser la compañía que fundó el papá de Loretta cuando Loretta cumpla 18 años y tenga que elegir qué va a estudiar, si va a ir a la universidad o no va a ir a la universidad, si se va a ir a trabajar con Álvaro y Fabriz a Ignea o si se va a ir a alguna startup del portafolio, ¿no? Entonces, son preguntas más grandes que te quitan esta presión de decir cuáles son mis targets del Q1, cómo voy a llegar a ellos y la presión, ¿no? Fíjate que otra de las cosas que me gustó mucho del libro es el efecto que tiene en las decisiones que tomas, los valores que tienes como organización. Y me hizo pensar eso ahorita lo que mencionabas alrededor de construir algo mucho más grande que la persona, eh, porque es verdad que de repente también un buen filtro de toma de decisiones tiene que ver con los valores que tienes como individuo y que tienes como organización y cómo se van permeando en todo el proceso de la gente que trabaja contigo, ¿no? Eh, las decisiones se convierten en un reflejo de las personas y tú eres tu resultado como individuo, como persona, tiene que ver con quién eres y tiene que ver con total y absolutamente las decisiones que tomas. Y de cierta forma, porque siempre obviamente el tema de cultura es algo muy kumbaya, Sí, los totalmente. valores y los principios se vuelven eh, pues como los parámetros de las tomas de decisiones que quieres que haga el Sí, equipo, ¿no? sí, sí, Por ejemplo, te cuento un ejemplo puntual nuestro. Nosotros tenemos un valor que es, eh, somos community first. O sea, nosotros creemos que el aprendizaje es comunitario porque es como aprenden los líderes, ¿no? Cuando totalmente. llega alguien y dice, oye, vamos a Interesante. hacer un video grabado, un curso en línea grabado para que alguien lo consuma solo, no, porque eso no es collective. Hay compañías de educación y de Claro, aprendizaje que lo hacen mejor eso que nosotros. claro. Entonces, como que el darles esa claridad a los equipos de decir, mira, estos son nuestros valores y por esto, no nada más porque están en la pared Qué padre. con calcamonía bonita, se vuelve bien importante para que eventualmente la toma de decisiones deje de ser del CEO o founder y se pueda cascadar a la organización, ¿no? Oye, un último concepto que me gustaría profundizar contigo antes de que pasemos ya como más a la parte del cierre de la conversación de hoy es, hablemos de los errores. Eh, la verdad es que estamos en un mundo en donde, el mundo me refiero en un mundo del emprendimiento donde se habla mucho de aplaudir los errores. Y el libro tiene un concepto interesante que es ligado con lo que hablábamos hace un momento, donde el proceso de decisión tiene que ser impecable independientemente del outcome. Shane dice, los errores no son de aplaudirse, o sea, hay todo un tema alrededor de cómo ser parte del montón, de la cantidad de gente como de auto acompañarse desde un punto de vista de curación emocional. Eh, es parte como del origen de mucho del aplauso del error. ¿Cómo piensas esto? Sí, a ver, eh, hay, Es interesante, ¿no? hay mucho mame en el ecosistema de fracasa Mucho, rápido. mami. Y yo creo que es una pendejada si no aprendes rápido, ¿no? Y de hecho él dice, los errores, si no eres capaz de identificarlos y corregirlos rápidamente, y creo que pone un ejemplo interesante con sus hijos que Sí, rompen algo, asumirlos. eh, asumirlos, tomar responsabilidad y accionar acorde y luego ver qué pasó para que no vuelvan a pasar, ¿no? Entonces, efectivamente, yo creo que parte de la naturaleza emprendedora es el equivocarse, pero para mí tiene que estar ligado al aprendizaje, porque nada sirve el fracasar Muy rápido importante. y el quemarse el dinero y el equivocarse y el quemar relaciones si no hay aprendizaje claro de qué Claro. sale bien, qué sale mal y sobre todo que vas a experimentar diferente la próxima vez, ¿no? Fíjate que ahí hay dos herramientas que usamos en Collective. Shane habla más de una de ellas, que es el Primortem, Uh -huh. de Sí, oye, qué claro. podría salir mal con esta decisión.
con este proyecto que estamos empezando. Y luego en Collective se ha popularizado mucho más con el equipo el post-mortem, ¿no? Correcto. Entonces, cada que pasa, por ejemplo, abrimos una generación de la maestría el fin de semana pasado y el lunes al final del día tenemos un post-mortem de qué pasó, qué funcionó bien, qué funcionó mal y qué vamos a cambiar para la próxima vez. Y es forzar estos momentos de pausa que habla el libro para reflexionar y no simplemente en 6 meses que va a abrir la generación de la maestría decir, ¿qué habíamos dicho que íbamos a ser diferente de la generación de abril? ¿No? Entonces, yo creo que son pequeñas herramientas que podemos ponernos a disposición de los equipos para forzarlos a hacer estas reflexiones y que no sea el estar operando por estar operando en default, ¿no? ¿Y tú crees que todos estos mecanismos que han desarrollado ustedes, que me parecen súper valiosos y que tienen un contexto de operación muy profunda, o sea, no nomás es conceptualmente, sino hay un tema relacionado con resultados, con indicadores, con metodologías, con una serie de perspectivas muy, muy específicas, tiene que ver porque son algo relacionado con educación o esto es exportable para cualquier tipo de startup? No, yo creo que es exportable para cualquier tipo de startup. Lo único que sí es interesante es que al ser una startup de educación y desarrollo de líderes, pues tenemos que eat what we preach, ¿no? O sea, no podemos Sin estar duda. diciendo, mira, irle a decir al corporativo grande, tienes que innovar si nosotros no estamos haciendo de manera interna. Entonces, creo que tomamos un énfasis extra en realmente ver qué metodologías pueden funcionar para nosotros, sabiendo que lo que funciona para Collective no funciona para otra startup del portafolio de Ignea y que de cierta forma hay que tropicalizar algunas de estas metodologías siempre y cuando pensando en esos primeros principios, ¿no? Totalmente. Oye, Pato, siempre le pido a los invitados del podcast que me digan 3 cosas por las cuales alguien tiene que leer el libro que propone. Y me encantaría put you on the spot con ese rollo, porque no te había dicho, entonces te estoy agarrando completamente de manera imprevista y estoy seguro que va a salir espontáneamente las cosas que son más importantes para ti de este libro. La primera, 100%, es darse el tiempo de entender cómo tomamos decisiones y cómo pensamos bajo la premisa que hablábamos al inicio de que Sí, realmente yo creo que es de las cosas por las que más valor agregamos como líderes y de las que más nos pagan, ¿no? La segunda es que creo que Shane es alguien que ha entrevistado a las mentes más brillantes de nuestra época y ha leído a las mentes más brillantes de otras épocas. sí, Entonces, para mí eso hace que este pequeño libro de 200 y tantas páginas sea una joya y otra vez, incluso sus blogs y sus podcasts y otras cosas que él sí. tiene. Entonces, muy recomendable por ese. Y lo último, pues, para hacer el comercial, porque lo tienen que venir a escuchar a Perspectives el 14 de mayo. No, la verdad es que sí es alguien que al menos ha cambiado mi forma de pensar de manera significativa y que lo hace de una manera muy, muy práctica y táctica, no nada más con frameworks de alto nivel, sino decir, oye, a ver, realmente cómo lo puedo aterrizar. Y eso es una invitación que les haría, no nada más lean el libro, sino que realmente busquen la forma de lo que están leyendo y aprendiendo, cómo lo integran, ya sea a su vida personal y profesional o a sus equipos y a sus organizaciones. Totalmente. Me parece súper interesante. Para mí la experiencia de leer este libro fue muy buena. Hay pocos libros que le recomiendo a mis hijos porque de repente son cosas como muy técnicas, teóricas. Este es un libro que me parece que te sirve en cualquier momento de tu vida y que de hecho te va sirviendo en momentos de tu vida de forma diferente conforme lo vas releyendo. Me encantó el contexto de lo accionable que es, me encantó lo claro que es, porque no se anda con pendejadas. O sea, la verdad es Sí, que el libro es muy directo, muy personal. Este güey habla de sí mismo. Yo la verdad es que estoy seguro que la conversación que vas a tener con él va a ser súper interesante. Ojalá que haya mucha gente que te acompañe y que se suba a esto. Y mi querido Pato, muy agradecido contigo por dedicarnos un ratito para platicar de esto. Güey, es un gusto intercambiar ideas contigo, güey, de verdad. Y un no, gusto verte y ver lo chingón de todo lo que están construyendo. Se me hace que crecer en la economía del conocimiento es de las cosas más generosas que puedes hacer y qué padre que estén desarrollando un negocio alrededor de eso. muchas gracias, Fabriz, por la invitación. Ya hacía falta.
y espero que en unos cuantos meses, episodios o años nos echemos otro libro pronto. Seguro que sí. Te mando un abrazote bien fuerte y otra vez, mil gracias, Pato. A ti, nos vemos en el futuro. Gracias.